Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Marketing y Negocio Musical. Yo soy Olbaid y en el episodio de hoy vamos a ver algo bastante interesante, porque ya hemos visto algunas formas en las cuales pueden distribuir su música a diferentes servicios de streaming, a diferentes tiendas, pero ¿qué dirían si yo les comento que existe una página o un servicio en el cual ustedes tienen el control absoluto 100% de cuándo suben las canciones, qué tipo de canciones suben, cuánto quieren cobrar por esas canciones y que además la ganancia por cada una de las reproducciones y también de las descargas va a ser prácticamente íntegra para ustedes y además es muy fácil y muy rápido hacerlo. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. El servicio del cual estamos hablando se conoce como Bandcamp. Bandcamp es una página de internet, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Es un servicio que ustedes pueden acceder de forma gratuita y que está enfocado en músicos, ¿ok? Artistas. Y que realmente es muy fácil de usar porque te permite tener el control 100% de todo lo que tú subes a la plataforma. Es como si esto fuera una página en la cual puedes comprar música, pero no lo está gestionando Bandcamp en sí, sino que cada una de las páginas de los artistas lo gestiona el artista propiamente dicho. Ok, entonces vamos a ver cómo se pueden registrar, cómo crear una cuenta nueva y cómo es por dentro para poder subir ustedes sus propias canciones. Así que vamos a darle aquí donde dice Sign Up y van a darles aquí diferentes opciones, ¿no? Pueden elegir simplemente registrarse como un fan, es decir, si solamente quieres escuchar música. Puedes registrarte como un artista, tú de forma independiente, vender de forma directa a tus fans con el control absoluto sobre toda tu música y los precios. Y también te puedes registrar si eres un sello discográfico. Aquí lo que nos interesa entonces es el de aquí en medio. Vamos a darle ahí en registrarnos como artista, nos va a llevar a la página y aquí le vamos a dar clic en Sign Up otra vez, ¿ok? Para que ya nos lleve a la forma que tenemos que llenar. Entonces hay que poner aquí nombre de artista. Este es el cual se va a estar viendo lo que las demás personas van a ver. Tu nombre de usuario, tienes que crearte una contraseña, pones tu correo, confirmas el correo, lees los términos de uso y le das en Sign Up. Ok, de esa manera ya muy fácil y muy rápido te va a llegar un correo donde tienes que darle el link al enlace que te mandan para poder confirmar que el correo es válido y que tu cuenta ya también sea validada y ya la puedas comenzar a utilizar. Pero vamos a ver cómo se ve desde dentro Bandcamp. Aquí ya estoy ingresado, inicié sesión con mi cuenta de Bandcamp, ok, y bueno, este es en sí la forma en la cual ustedes pueden navegar por la página. Aquí están algunos que se están vendiendo, dice en este momento, algunos live streams que están en vivo. Aquí no, algunos que van recomendando de lanzamientos diarios y muchas cosas más, ¿no? Incluso pueden bajar la aplicación, pueden navegar aquí entre diferentes estilos musicales, cualquier formato, porque también pueden hacer incluso físicos, ¿no? Por ejemplo, CDs, viniles, incluso cassettes, ¿no? Hay bastante ahí y bueno, aquí algunos otros datos. Pero aquí para poder acceder a nuestro, vamos a darle clic aquí arriba y podemos darle en editar perfil, están las herramientas, diseño de la página, settings y todo lo demás. Así que vamos a comenzar dándole donde dice View Site para ver mi propia página, para que ustedes vean lo que pueden llegar a obtener. Y Bandcamp es una página que yo realmente utilizo desde hace tiempo porque me permite tener el control absoluto y además utilizo Bandcamp como, digamos, una forma de inserción para mi propia página. Si ustedes entran a allbytemusic.com, donde vendo mis samples, mis presets, las plantillas y todo lo demás, también pueden encontrar mi música, pero cuando ustedes le dan clic a comprar a mi música, no está dentro en sí de la página de allbytemusic.com, sino que los redirecciona acá a Bandcamp, donde pueden seleccionar todo esto. Así está organizado. Yo no tengo que gestionar, tener que volver a subir esto dentro de mi propio servidor y quedarme sin espacio. Y ellos gestionan el propio servicio de pago, ¿no? Entonces está bastante bueno. Muy bien, entonces así es como se vería más o menos su página. Si quieren escuchar algo, le van a dar aquí clic y los va a llevar, digamos que a la página de su lanzamiento, donde lo pueden escuchar, pueden hacer edit, ¿no? Pueden borrarlo, pueden ver aquí, ¿no? Si ustedes escribieron algo para la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí la descripción de la canción, cuándo fue lanzado, ¿no? Todos los derechos, algunas canciones adicionales, mis redes sociales, todo eso lo pueden ver acá. Ok, pero entonces, ¿cómo pueden hacer para crear sus propios lanzamientos? Vamos a verlo.
Antes de continuar también vamos a ver que podemos personalizar la manera en la cual se está mostrando nuestra página. Para eso vamos a darle clic en la parte de aquí arriba y vamos a darle donde dice Page Design y nos va a llevar acá y podemos seleccionar algunas cosas como por ejemplo el color de la letra, el color del cuerpo de fondo, podemos seleccionar el color del texto. Podemos seleccionar también colores secundarios. Todo eso lo podemos cambiar desde acá. Pueden ver, de hecho, cambia en tiempo real. Ahí lo pueden ver en la parte de aquí abajo. Pueden también subir una foto de fondo, que es en este caso la que yo puse aquí atrás. Y todo eso, ¿no? Es bastante simple. Pueden subir en un JPG, un GIF, un PNG, ¿no? Y de máximo 2 megabytes, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, aquí le voy a poner cancelar porque hice todo un desmadre. Pueden editar aquí la barra de navegación, que es esta que está acá atrás. Pueden ver aquí, ¿no? Que muestre a lo mejor un link, que muestre cómo quieren que aparece, cuáles son los botones que quieren que muestre y todos esos detallitos los pueden ver ahí desde la página de editar. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Para crear un nuevo lanzamiento, ustedes tienen que entrar en la parte de aquí. Le van a dar en Edit Profile. Okay, vamos a ver ahí. Y en la parte de aquí arriba aparece este que dice Add. Esto es para generar un nuevo lanzamiento, una nueva canción. Obviamente aquí tienen que tener todos sus datos, ¿no? Ponen sus redes sociales, nombre de artista, su URL de Bandcamp, ¿no? Que este va a ser el link que ustedes pueden copiar y mandarlo, ¿no? Para que digan, visiten mi Bandcamp, ¿no? Y ahí lo pueden ver. Ok, y bueno, esto paga a través de PayPal, así que tienen que tener una cuenta de PayPal y hay otras cosas más por acá abajo. Pero bueno, vamos a darle donde dice agregar y les permite seleccionar, ¿no? Pueden agregar merchandising, un track, un álbum o un live stream. Vamos a ponerle en este caso donde dice track. Y este es el menú que les da para poder subir una canción y lo pueden hacer exactamente ahora. O sea, si yo termino esto ahora, en este momento se publica. Así de fácil y rápido. Primero vamos a seleccionar acá donde dice agregar audio. Y algo aquí que también tiene Bandcamp y de cara a los consumidores o a los fans es que les da la opción de poder descargar el WAV, el .if, el FLAC o también el MP3. Así que por lo mismo les va a pedir que lo que ustedes suban sea un archivo de alta calidad, un WAV. Ok, entonces le dan ahí donde dice agregar audio, va a mandarlos acá para que ustedes vayan a seleccionar alguno. No, en este caso no tengo WAVs preparados, pero bueno, ahí lo seleccionan. Luego aquí van a poner el nombre de la canción y le pueden poner donde dice Enable Purchase. Esto es obviamente para que la canción la puedan comprar y la puedan descargar. Ok, y pueden seleccionar el precio que ustedes quieran. En este caso el precio es en dólares. Y fíjense que esta es otra opción porque dice que puedes poner 0 o más. Si tú pones aquí 0, significa que la descarga es gratuita, ¿no? Digamos que tú hiciste por ahí una canción medio vieja y a lo mejor simplemente la quieres compartir, pues bueno, la puedes dejar en 0 y puedes activar esta otra casilla que es para dejar como donación. Es decir, que si alguien te quiere apoyar y quiere pagar más, puede hacerlo, ¿ok? Luego tenemos esto, que te puede ayudar a conseguir los emails de los fans, ¿no? Esto se combinaría con esto. Si tú lo dejas en 0 para que lo puedan descargar gratis, pues bueno, sería buena idea que al menos les pidas el email, ¿ok? Y eso ya te va a servir después para crearte tu lista de emails y ya después mandarles correos y decirles, miren, ya voy a lanzar mi nueva canción y bueno, hacer un poquito más de marketing. Eso está bastante bueno porque normalmente otros servicios te llegan a cobrar simplemente por esto. Y aquí dice que pueden descargar la canción hasta 200 veces cada mes. Luego aquí te dice a qué correo se va a pagar, mi correo el de PayPal, y puedes escribir, ¿no? Una descripción acerca de esta canción, puedes poner aquí la letra de la canción, puedes poner los créditos, ¿no? A lo mejor quién escribió la letra, quién mezcló, quién masterizó, todo lo que quieras. Nombre del artista, aquí puedes ponerle obviamente tu nombre de artista o si fue una colaboración aquí le puedes poner, ¿no? Allbyte featuring el cantante, lo que sea. En esta parte podemos seleccionar para subir la portada de la canción, que como les dice acá, que sea mínimo de 1400 píxeles por 1400. Yo les recomiendo que cuando hagan sus portadas sea al menos de 3000 por 3000. Si quieres saber cómo hacer tus propias portadas fácil y rápido, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha para que lo puedas hacer.
Pueden poner tags, es decir, qué tipo de canción es, ¿no? House, trance, psytrance, balada, porque obviamente este es un servicio global de música, no es solamente para electrónica, puede ser urbana, pueden ser baladas y lo que ustedes quieran. Ok, otra de las cosas que tiene también por aquí es que pueden seleccionar qué tipo de licencia es, todos los derechos reservados o también puede ser copyright o pueden ser copyleft, todas las combinaciones de copyleft. Si no sabes lo que es copyleft, por aquí arriba a la derecha también te lo voy a dejar, fue uno de los episodios pasados que vimos de marketing y negocio musical. Dice track ISRC. Esto es importante para poder unificar estadísticas, por ejemplo, de reproducciones, de descargas y esa clase de cosas. Si quieres saber lo que es el código ISRC, lo vimos de hecho en el episodio pasado donde utilizábamos cómo poder migrar una canción de un distribuidor a otro. Precisamente el código ISRC era lo más importante, así que yo te recomiendo que lo pongas acá. Si no tienes un código ISRC, déjalo en blanco porque no estoy seguro de hecho si te genera uno o lo va a dejar en blanco. De hecho creo que te lo genera, pero si ya tienes algo, ponlo acá. ¿Ok? Aunque diga aquí que es opcional. Luego fecha de lanzamiento, si ya se lanzó o una fecha futura. Y si quieres mandarle un mensaje a aquellos seguidores que tienes dentro de la plataforma. ¿Ok? Cuando terminas todo esto y está correcto, primero le das donde dice Save Draft, es decir, guardar el borrador. Y cuando corrobora que subiste un WAV, que todos estos datos están bien, simplemente te va a dejar publicarlo. Te aparece ahí Publish. ¿Ok? Y de esa manera tu track se publica justamente en ese momento. No tienes que esperar más, no tienes que pasar ninguna otra revisión más la que sucede durante este momento, por lo cual es muy fácil y muy rápido, y en cuanto termina te va a aparecer igual como lo vimos dentro de la pestaña de lanzamientos. Ok, entonces, ¿qué es lo que gana Bandcamp por esto? Por cada una de las descargas ellos se van a quedar un 80% más o menos, si no mal recuerdo, de lo que tú hayas puesto aquí en el precio de descarga, ¿no? Así es que, por ejemplo, tú pones $1, ellos se van a quedar con un pequeño porcentaje. Además, es un porcentaje menor. Pero como te están depositando por PayPal, PayPal a su vez se queda con otro porcentaje. Pero normalmente yo, por ejemplo, pongo las canciones a $1 y de ese dólar me llegan a mí como 70 y tantos centavos de dólar. Así que me quedo con más del 70% y yo sin tener que gestionar absolutamente nada del almacenamiento, ni tener que haber esperado, ni nada de ese estilo.